porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, no. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta. fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta. fiesta del Oh. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. Lo diría que yo Abrazaría tu gloria. Arriba. voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para Avanza ti. todo el mundo. A ver, iglesia. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti.
Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. El título de la predicación en esta mañana le he puesto La verdadera iglesia, porque hemos entendido, porque fíjense que la Escritura menciona y advierte que en el último tiempo aumentarán muchas cosas. Para nosotros los creyentes se nos ha designado y se nos ha dado una promesa de que vamos a aumentar como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto, hasta el día de Jesucristo. Hay una evolución en el creyente y nosotros hacemos bien en meternos y quedarnos escondidos en Él. Amén. Pero también hay otras cosas que aumentan. Aumentan el engaño, aumentan la confusión, aumenta el error, porque son también operaciones y espíritus que salieron para confundir y para confundir a la iglesia. Por eso necesitamos entender qué significa y qué es ser la verdadera iglesia. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque estos espíritus engañadores justamente quieren, como he dicho, confundir, quieren desplazar, quieren minimizar, quieren llevarnos a lugares en donde nosotros salgamos de entender lo que significa ser la verdadera iglesia. Por eso hay un grupo muy, pero muy grande de creyentes que está confundido. Y el Señor nos libre de tales confusiones. Y Él nos libra por medio de la administración de su palabra, para que nosotros podamos tener pleno conocimiento y entonces ir por otros carriles lejanos a esos caminos de engaño, de confusión y de error. Porque justamente vienen a hacernos creer que hay otras iglesias, que hay otro evangelio, que hay otro Jesús. Y la Biblia dice y menciona de que conforme nosotros veamos y nos manejemos y entendamos lo que la Escritura dice conforme a la verdadera iglesia, vamos a poder identificar lo falso. Porque si no vamos a estar metidos en lo falso y no nos vamos a dar cuenta. Porque hay un montón de cosas por ahí dando vuelta. E insisto, amados, el Señor nos conceda poder comprender estas cosas porque es un temor, es un cuidado que el Señor hace con cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice la Escritura y vamos a leer a modo de introducción, 2 de Corintios, en el capítulo 11, del verso 2 en adelante. Dice así: porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un temor, entonces eso requiere un cuidado. Fíjense que el padre apostólico, aquel que se le concedió ser el perito arquitecto de la iglesia, el que tiene los planos de cómo la iglesia se tiene que conducir, tenía temores. Y la realidad es que esos temores son los mismos temores que tengo yo para con la iglesia, para con la congregación. Por eso el cuidado, el abrazo y la palabra contundente que nosotros necesitamos recibir para no ser engañados y recibir la palabra que sale. Porque hay temor, que así como la serpiente engañó a Eva, el enemigo, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, engañó a Eva, que era la esposa de Adán, y nosotros somos la esposa del postrer Adán, de Cristo. Entonces ese temor también acontece en este último tiempo, de que así como con astucia la serpiente engañó a Eva, así con astucia el enemigo venga y engañe a la esposa de Cristo, a la verdadera iglesia. Amén.
Continúa diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, escuchen, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, miren el temor que tiene, bien lo toleráis. Acá está hablando de una iglesia que necesitaba ser afirmada. Entonces significa que hay y vienen desde otros lugares predicando a otro Jesús, con otro espíritu, con otro evangelio, confundidores. Y fíjense que la Escritura menciona, y la Biblia, ahí dice en el verso 2, que pues os he desposado con un solo esposo, con Cristo, para presentaros como una virgen pura, como una mujer, ¿vieron? Como una entidad femenina que tiene poder y está llena del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo, una virgen pura, una entidad femenina. ¿Y por qué quiero que entendamos esto? Porque la Escritura menciona que hay mujeres falsas, otras iglesias, o por lo menos que se presentan como iglesia, que su anunciamiento es con otro Jesús, con otro evangelio, con otro espíritu, para que la verdadera iglesia sea confundida. Pero en el nombre del Señor, la iglesia verdadera está sujeta a Cristo y a su Espíritu, que es el Espíritu Santo, que bautiza, que llena, que renueva, que guía a toda verdad. Esa es la iglesia verdadera. Una virgen pura, que se presenta de esa manera como una mujer en el orden espiritual. Y que nosotros tenemos que comprender, y conforme la Escritura hoy vamos a desarrollar un poco, y espero llegar bien con el tiempo, si no seguramente seguiremos estudiando, porque es importantísimo. Porque si no, corremos riesgos, amados, continuamente, entendamos esto, corremos riesgos de ser confundidos en nuestro espíritu con otro Jesús y con otro evangelio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ecumenismo, de las mezclas, de todo lo que está aconteciendo? Y la iglesia, entre comillas, ahora lo digo, se está mezclando en un montón de cosas que no tienen que ver con el verdadero evangelio. Y lo están asimilando y lo están tomando como verdadero, como que tiene que ser así. Y están saliendo a confundir. Y entonces las iglesias están preocupadas por un montón de cuestiones y no están preocupados por ser uno con el Señor. Tenemos que prepararnos, amados, porque el Señor viene. Y viene por nosotros, viene por la iglesia verdadera. Amén. Miren, la Biblia representa a la iglesia como una mujer, como una virgen que se debe guardar pura para el encuentro con su amado. Esa es la verdadera iglesia, una iglesia pura. Y una iglesia pura es una iglesia que no tiene mezclas. ¿Escucharon bien? Una iglesia pura es una iglesia que no tiene mezclas. Y así como hay una mujer que va a ser presentada delante del Señor, hay otras mujeres en el orden espiritual que nos hacen entender y nos hacen ver las pseudo iglesias, las iglesias falsas, para que nosotros podamos identificarlas y no entremos en esos lugares. Y si estamos en esos lugares, salir rápidamente y entender que son lugares peligrosos, son caminos de muerte. Veamos entonces alguna de ellas, porque conforme la Escritura, insisto, conforme la palabra de Dios, podemos ver que hay mujeres malas.
Y estoy hablando en el orden espiritual, ¿no? Esas mujeres son mujeres falsas. Porque hay una imitación de parte del enemigo. Continuamente. Y nosotros, conforme vemos lo falso, podemos entender que hay algo verdadero. Y cuando tenemos lo verdadero, podemos identificar lo falso. Siempre es de esa manera. Y la iglesia tiene que estar preparada. Y lo que nos prepara es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, verso 4 dice: la mujer virtuosa, que es la que representa a la iglesia. La iglesia está representada, la verdadera iglesia, la iglesia del Señor. Está representada en la mujer virtuosa. Está representada en Rebeca. Está representada en la Sunamita. Bueno, cuántas figuras que la Escritura menciona para que nosotros podamos identificar a la verdadera iglesia. Y conforme se manejaron esas figuras, son como nosotros nos tenemos que manejar. Pero ahora también dice Proverbios: la mujer virtuosa, corona es de su marido. Wow, esa es la iglesia de Cristo. Corona del Señor. Eso somos nosotros. Y en ese lugar nos tenemos que mantener. Es importante que podamos oír con oídos circuncidados en esta mañana, como cada domingo, claro, para poder comprender lo que el Señor quiere hacer y de qué nos quiere cuidar y de qué nos quiere librar y cómo quiere establecer la salvación en nuestras mentes y conforme a nuestras mentes, los corazones nuestros. Mas la mala, como carcoma en sus huesos. Hay una mujer virtuosa y hay una mujer mala. Y ahí la palabra mala en su original lo que quiere darnos a entender, entre muchas cosas, es que es una mujer confundida. Y conforme lo que es lo que imparte. El que está confundido, lo que imparte es confusión. Y Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces hay una mujer virtuosa y hay una mujer mala, que lo que quiere hacer es confundir. Entonces claramente lo que podemos entender conforme a la Escritura es que la falsa iglesia, no la verdadera, la falsa iglesia quiere confundir, porque está confundida. Y entró en un campo donde a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y parece algo fuera de lugar o ilógico. Dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro del conglomerado evangélico o dentro de las congregaciones donde está la iglesia de Cristo. Entonces hay mezclas. Entonces se imparte mezcla. Entonces hay dando vuelta mezclas. Y yo se los pido con celo, pero con celo de Dios. Como un cuidado, como una voz de consejo, que nosotros tengamos ese temor para no ser confundidos. Es importante estar resguardados en casa y eso implica tantas cosas. No tiene que ver con prohibiciones, porque yo no estoy para prohibir absolutamente nada. De hecho, ni la Escritura lo presenta de esa forma, pero sí presenta un cuidado. Hay rediles. Y nosotros tenemos que estar dentro de los límites del aprisco, en el orden espiritual, para no ser confundidos. En ocasiones mencionábamos, por ejemplo, el estalqueo. ¿Está bien dicho así? Creo que utiliza un lenguaje tecnológico de última generación. O eso de andar viendo dónde voy, qué escucho, qué veo, qué no veo, qué veo de magnífico y qué veo de chico, conforme a mis propios parámetros y no conforme a la palabra de Dios. Pero eso no me interesa tanto. Lo que me interesa es que nosotros, teniendo casa, estando siendo edificados, seamos corridos.
Pero eso tiene que ver con nuestras voluntades y comenzar a entender que tenemos casa, que estamos siendo edificados, que hay un Padre, que somos hermanos y que en la casa del Padre siempre hay pan. De la única forma en este último tiempo, para no ser confundidos, para no caer en el error ni en el engaño, es estar resguardados en casa. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de la salida del Egipto espiritual. Y el Señor los ordenó por casas paternas, antes de la salida. Pidió que se guarden y les dio comida. Y les dijo que se cubran con una sangre, que es la sangre del Cordero, y que estén listos y preparados, porque cuando venga la orden hay que salir. Entonces, esos son principios espirituales que nosotros tenemos que tener en cuenta para no caer en lo pseudo, en lo falso, en lo que no corresponde a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que está sujeta a Cristo. Y conforme está sujeta a Cristo, está sujeta a su palabra. Y todo lo que eso implica, y todo lo que eso proyecta, entonces estaremos en paz. Porque el Señor viene con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso también tiene una implicancia en que no hay confusiones. No hay planteos en mi mente y en mi corazón de lo que está bien y lo que no, si está de acuerdo a la palabra. Estoy en paz. Entonces el Señor no tiene inconvenientes. El Señor no está confundido, porque el Señor es paz. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es meternos en esa paz para entonces ser habilitados para la verdadera santidad y entonces ser habilitados para ver al Señor. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nosotros, la iglesia verdadera, fue destinada a ver a su Señor antes del establecimiento del reino. Conforme la Escritura en su segunda venida, en dos facetas, una secreta y una pública, hay una en donde dice, todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron, todos, los que creen y los que no. Pero hay una parusía, una venida secreta del Señor, preparada para los santos, para aquellos que se han vestido de lino fino y que no están siendo confundidos, sino que están parados, no solo parados, sino escondidos en el Señor. Y nosotros vamos a subir escondidos en Él. Por eso Él viene a buscarnos, por eso la reunión en los aires con Él. Porque nosotros, para ir al Padre, tenemos que estar abrazados de Cristo, porque Él es nuestra cobertura. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Escondidos en Él, siempre. Amén. Entonces hay mujeres malas. Insisto, en el orden espiritual. No esté codeando ahí a la... Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la falsa iglesia quiere confundir constantemente, porque no saben dónde están parados. Porque la iglesia se para sobre la roca para ser edificada. Entonces, número uno, podemos poner que ahí hay mujeres. La mujer mala es la que quiere confundir. Tengamos cuidado de los confundidores. Tengamos cuidado de los confundidores. Proverbios capítulo 5, verso 3. Veamos otra falsa iglesia o cómo se maneja o cuáles son las operaciones de una falsa iglesia. Proverbios capítulo 5, verso 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Primero fue la mujer mala, y ahora la mujer
extraña, que dice que destila miel. Pero como es falso, no está hablando de la miel como revelación, porque es una mujer extraña. Y esa palabra extraña, lo que quiere mostrarnos en el original, dice que es alguien que hace volver atrás. Ese es el concepto de extraña, alguien que hace volver atrás. Entonces, en una iglesia falsa, continuamente se ministra de una manera dulce, acorde al consumidor, acorde al oído. Te muestran algo que está dentro de tus concupiscencias. Esa era, por ejemplo, la característica de la iglesia de la Odisea, que es gobierno del pueblo. Entonces se tenía que ministrar conforme a lo que el pueblo quería y no lo que a Dios le parecía que tenía que ser. Entonces, en una iglesia falsa continuamente se nos ministra de tal forma que no nos define, sino que como que siempre tenemos ahí lugares a donde volver. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, haciendo mención a volver atrás. Es más, hay un coro que es: no vuelvo atrás, porque he decidido seguir a Cristo. Entonces tengamos cuidado, amados. De las palabras que en realidad se acomodan a lo que nosotros quisiéramos que sea y no a lo que el Señor determina en su palabra, porque eso nos hace la verdadera iglesia. De esa forma somos purificados y de esa forma son quitadas las manchas para poder ser presentada delante del Señor. Porque si yo vengo y les digo que está todo bien, cuando no está bien, yo les estoy haciendo un mal. Estoy operando como una mujer extraña y metiéndolos en esos lugares. Y miren, nosotros sabemos bien, valga la redundancia, lo que está bien y lo que no. Pero es conforme lo que se alimenta nuestro corazón, es como nosotros después procedemos. Y si no nos plantamos como la iglesia verdadera, no solo podemos ser confundidos, sino que la administración puede hacernos volver atrás continuamente. Continuamente. Y la verdadera administración es la iglesia conforme Eliseo, que fue y que quemó todo lo que podía hacerlo volver atrás. Tanto el arado como los bueyes. Pero bendito sea el Señor, que en la casa hay pan. Amén. Entonces comamos de ese pan y estemos tranquilos, estemos seguros, estemos en paz. Pero es importante identificar lo que no está bien para no ser llevados a esos lugares. Amén. Proverbios capítulo 6, verso 26. Porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Impresionante, ¿no? Por causa de la mujer ramera. Y ahí entran adulterio, fornicación, mezcla, desazón, pero lo que significa es que es una iglesia que, por cierto, es una mujer falsa, es una iglesia falsa que promueve la idolatría. Y eso existe, amados, ¿eh? Un
Un poco del Señor conforme lo que entiende y comprende, no conforme las Escrituras. Y un poco de tradición. Y un poco de lo que absorbí. Y un poco de lo que no me libré. Entonces eso es lo que se transmite. Y confunden. Entonces, ¿qué hace esa administración? Lleva a la iglesia, a las congregaciones, a idolatrar, porque eso es lo que se imparte. A fornicar con otros dioses. A decir, puedo estar con Jesús, pero también dejo por la duda la riestra de ajo. No sé, eso ya no. Pero es más fuerte que eso, ¿eh? Algunos todavía tienen santos. Algunos todavía guardan cosas que no tienen que guardar. Y no estoy hablando simplemente de objetos. Estoy hablando del corazón. Todavía muchas veces hay división, hay doble ánimo, hay lealtades que están compartidas. Y eso es una falsa iglesia. No nos permite ser la amada del Señor. Entonces, el Señor obviamente quiere ministrarnos a nosotros, pero también que veamos el panorama y el mundo espiritual que nos rodea y nos acontece y que en el último tiempo se levantará con más fuerza. Porque todo aumenta y a veces también aumentarán las concupiscencias. Entonces nosotros vamos a querer escuchar que profeticen conforme a nuestro corazón. Y ahí se cumplirá la palabra que dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque tendrán comezón de oír. Y la Escritura menciona que en los postreros tiempos sucederá esto. Y obviamente mi trabajo en este lugar es cuidar a la grey de Dios que Él me concedió en esta región, a ustedes, a la iglesia de Cristo. Pero también presentarle que todas estas mujeres existen y que no está bien, para que nosotros podamos identificar. Miren, cuando uno está con los sentidos ejercitados, a la legua ve, dice, esto no es la iglesia. Esto no es, y eso nos cuida a nosotros, de fábulas, de mirar lo que aparentemente, insisto sobre esto, es porque está o el predicador famoso, o el cantante famoso, o la iglesia famosa, o no sé qué sé yo. Y no podemos identificar, asimilar, ni disfrutar, ni aprovechar lo que nosotros tenemos y lo que el Señor nos concedió. ¿Por qué? Porque hay una operación fuerte que continuamente está ahí, valga la redundancia, operando para que nuestros pensamientos vayan a esos lugares. Y comparemos, pero para lo malo, no para lo bueno. El Señor prepara nuestras vidas, nuestros corazones, como iglesia verdadera, para que podamos identificar. Y que podamos aferrarnos a lo verdadero, porque nosotros, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, a eso fuimos llamados, y a anunciar las virtudes de aquel que nos amó y que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, no para anunciar otras cosas. Porque la falsa iglesia que lleva a la idolatría no anuncia a Cristo, ni anuncia su venida. Anuncia otras cosas que alimentan el ego personal y obviamente imparte ego a los oidores. Entonces van detrás de cualquier otra cosa menos detrás de Cristo.
Y nosotros hemos sido llamados, o por lo menos es mi función, y le ruego al Señor, no me corra de este lugar, es preparar el camino para el retorno del Señor. Seamos la iglesia virtuosa, la mujer virtuosa, que es corona del marido, del esposo. Amén. Claro que sí. Y desechemos todo tipo de idolatría y no permitamos que nuestros corazones se llenen de glotonería, dice la Escritura. Queremos comer, pero de lo que nos hace mal. Y rechazamos lo que nos hace bien. Entonces hablamos de la mujer mala, de la mujer extraña que quiere hacer volver. El Señor nos conceda entender esto. Cuando lo que se nos ministra no nos lleva a Cristo, no nos conduce a Cristo, tengamos cuidado porque es una mujer extraña. No es la Virgen pura, no es la administración que viene desde ese lugar y hacia ese lugar. Por eso si hay algo que muchas veces puede molestarnos, enojarnos y no sé qué otras cosas más, pero nos conduce a Cristo, tarde o temprano dará fruto apacible de justicia. Amén. Proverbios 7:10. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Un atavío, un vestido, claramente una cobertura. La falsa iglesia tiene una cobertura, valga la redundancia, pseudo, falsa, pero es una cobertura de muerte. Atavío de ramera. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por su cobertura y por la cobertura que Él concede. Porque es importante. Y a mí particularmente me tiene sin cuidado los que creen en la cobertura y los que no. Porque no saben de lo que se pierden y de lo que significa espiritualmente tener cobertura. Porque por desconocer tienen atavíos de ramera. Y todo lo que eso implica. Es fuerte que diga ramera. Pero el Señor en innumerables ocasiones habló de Israel y que Él adulteraba. Fueron detrás de otros dioses. Buscaron cobertizo y no de mí. Al Señor nos libre. Pero bendito sea el Señor que Él dice que extiende sus alas como la gallina a los polluelos para cubrirnos. Entonces es maravilloso, es importante, es más. Yo estoy ministrando a la congregación que el Señor por misericordia nos dio pastorear. Y bueno, y los que nos escuchen después por las redes. Dios lo bendiga, hermano. Es importante, pero más importante es que ustedes crean, confíen y entiendan lo maravilloso de estar bajo la cobertura del Señor. Es importantísimo, es crucial.
Porque la iglesia que se va a presentar delante del Señor tiene que estar cubierta. Porque nadie se presenta delante del resucitado sin cobertura. No se puede. Y bueno, lo hemos visto en la enseñanza, que usted la puede repasar de Morando bajo la sombra. Entonces tengamos cuidado, por favor, de manejarnos bajo coberturas de muerte. Tengamos cuidado, amados. Pero seamos agradecidos si confiamos en la cobertura que el Señor ha puesto sobre nosotros. Porque es una cobertura espiritual. La cual nos da beneficios. Entonces, la falsa iglesia le pasa dos cosas. No tiene cobertura, y si la tiene es una cobertura de ramera. Con todo lo que eso implica. Proverbios capítulo 9, verso 13. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple y es ignorante. Que es contraria a la mujer sabia, porque la mujer sabia edifica la casa. Y lo hemos aprendido y se ministra en el orden, digamos, como mujer, como esposa de la casa, y está bien. Pero miren cómo nos hace ver la Escritura un poco más de lo que eso significa. Y que está hablando justamente de la iglesia verdadera contra la iglesia falsa. Porque la verdadera edifica, pero la falsa es necia, es simple y es ignorante, dice. Una iglesia falsa es una iglesia que desprecia la palabra, donde se buscan otros recursos y comúnmente humanos, estrategias humanas para llevar adelante la obra de Dios. Y eso no es la iglesia, porque es una iglesia humanista, no es una iglesia espiritual. Es una falsa iglesia, donde comúnmente se tienen que llevar adelante cosas que no tienen nada que ver ni con el Evangelio, ni con Cristo, ni con la iglesia, ni con nada. Pero ahí están, y lleno, Vea usted. Y yo temo, como dice la Escritura y como dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados. Entonces necesito que identifiquemos lo que es falso para poder mantenernos en la verdad. Porque nos falta el que viene y dice, pastor, podríamos hacer esto, ¿no? ¿Vio que en la iglesia de allá, no sé, tantas cosas, tengo un listado? Y estaría bueno. Primero digo, ¿dónde lo vio? Y yo le pregunto, ¿y pero ¿y cómo sería eso? Y no, y se hace así. Ah, lo vio completo. No, allá hacen así, allá hacen asá, allá hacen acuyá. Maracuyá, dije el otro día. Pero no era maracuyá, era acuyá. Y cuando uno está ejercitado, lo ve de lejos. Ya lo identifica. Pero a veces las ovejitas no. Y creen que eso también es ser la iglesia. Y que está re bueno. Y que es cool. Y que es moderno. Y que estaría re piola. Pero eso es mezcla.
A veces ni mezcla, porque ni siquiera nada de Dios. Entonces no es mezcla. Embarrado hasta la manija. Y hay cosas que no van y solamente la Escritura es nuestro parámetro. Y nivela nuestra fe y lo que está bien y lo que no. Y por ahí puede parecer gracioso y bueno, uno le da un tinte de alguna manera para poder transmitirlo, pero es serio esto, amados. A mí me da pena que las iglesias, las congregaciones, no sé, porque yo soy un representante de la iglesia. Jamás es con ánimo ni de criticar, ni de menospreciar, pero así como con tanta liviandad y a veces intencionalmente se hace, yo también me debo, como ministro del Señor, a ser una voz que se levanta para identificar lo que no está bien. Y cuidar a la iglesia. Y cuidar a los míos. Y si por misericordia y entendimiento y el Señor fluye porque Él tiene poder y su unción corre, alguno escucha y oye la voz del Señor y sale de lugares oscuros, de lugares donde los van a llevar a la muerte, bendito sea Jesús. Eso como cuando no importa lo que hagan en la otra casa, vos portate como yo te estoy diciendo que te tenés que portar. Pero hay veces donde tenemos que decir, mirá, parece que todo está bien, pero mirá, esto es así, 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 así. Para que entonces, entonces eso no es la iglesia, no. Entonces, ¿la iglesia es esto? Sí. E identificar. Porque eso es batallar contra lo que está aumentando, que es el error, la confusión y el engaño. Pero bendito sea Jesús, que está preparando a su iglesia. Y es una iglesia que está dispuesta, comprometida a mantenerse en pie. Y no ser ignorante. Una iglesia falsa es una iglesia ignorante, insensata. Insisto sobre esto y Efesios, antes de mencionar a la iglesia gloriosa, hace mención a que nos manejemos con sensatez, haciendo mención a la iglesia verdadera. Mirad bien cómo andáis, o cómo andéis, o cómo te va, o cómo caminás, no sé, porque el andéis se me confundo. Mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad bien, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en donde hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y después empieza a hablar de cómo tiene que estar posicionada la iglesia gloriosa, la iglesia verdadera. Pero esa iglesia también identifica e imparte lo que no está bien, porque entonces nosotros, conforme recibimos del Señor, tenemos con qué ministrar a los nuestros. Entonces mañana no es conforme la moda y el Señor cambió. Él sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Porque quizás nosotros estemos firmes, pero si nosotros estamos firmes, el enemigo que no descansa, porque también aumenta, como se nos ministraba, aumenta el acuerdo del enemigo para poder destruir. Y van por los hijos. No puede ir como, va a ir por los hijos. No puede ir por los hijos, va a ir por los pensamientos para que sean cambiados.
Aprovechemos bien el tiempo. Yo creo que estamos aprovechando bien el tiempo. Porque está la mujer virtuosa, que es una, pero hay mujeres malas. Y conforme el proverbista hace mención para que nosotros podamos identificar. La mujer extraña viene con dulzura a decirte que todo está bien. Y conforme la primera venida del Señor, que así también va a ser la segunda venida, hubo una voz que se levantó y dijo que los tiempos eran violentos y que solamente los valientes los podían arrebatar. Entonces no es con Dios te bendiga, que arriba vamos, vos podés. Arriba vos podés nada. O te ponés violento, o te posicionás, o te metés en Cristo, o sos corrido. Todo lo otro está bien. Ya sabemos que el Señor nos bendice. Pero si solamente nos quedamos con que el Señor nos bendice, no prestamos atención a las otras cosas de que el enemigo quiere destruir. Y entonces andamos vivitos y coleando. Y el enemigo sigue trabajando. Y la iglesia duerme. Y antes de decir estas cosas, antes de decir ese capítulo de Efesios en el capítulo 5, de decir, aprovechen bien el tiempo, miren cómo andan, iglesia del Señor. Yo le estoy hablando a la iglesia verdadera. Miremos cómo andamos. Pero antes, versículos antes le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El alumbramiento del Señor. Entonces hay una mujer insensata, alborotadora, pero ignorante. Miren, en la iglesia, en el Apocalipsis menciona las 7 iglesias y menciona la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que representa la iglesia que se queda a la tribulación. Y está la iglesia Filadelfia, que es la iglesia que representa a la iglesia de los arrebatados. Y llamativamente, la iglesia de la Odisea dice que es rica y que de nada tiene necesidad. Pero el Señor la reprende, la exhorta y le dice, tú crees, te la estás creyendo que eres rica. Crees, vivís como que todo está bien, nada me hace falta, no me vengan a decir a mí lo que yo ya sé, no, a mí nadie me venga a enseñar, yo me manejo como quiero, yo tengo al Señor, lo vivo como a mí me parece. Y no sabes, insensata, no sabes que eres desnuda, no tiene cobertura, no sabe. No es que la desprecia, no sabe de cobertura, no sabe que no está cubierta y que necesita ser cubierta. La iglesia verdadera está cubierta. Pobre, desnuda, ciega. Y en cambio de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, dice, aunque muchas veces estás debilitada, con pocas fuerzas, hay veces que no das más. No has negado la fe y has guardado mi palabra. Y esa es la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que guarda la palabra del Señor, que no la adultera y que no se deja adulterar, que está bien posicionada y que no importa los movimientos que hayan, que surjan, está posicionada, espera al Señor. Saben que sus palabras son espíritu y son vida, pero tiene poca fuerza. Y no niega que tiene poca fuerza, porque sabe que en esa debilidad el Señor se hace fuerte.
Amén. Somos la iglesia verdadera, amados. Y el Señor nos está mostrando lo que está aumentando en el último tiempo para que nosotros no podamos ser confundidos, ni engañados, ni conducidos al error, sino que nos manejemos con sabiduría. Porque la mujer sabia edifica la casa, pero la necia, con sus manos, no hace falta que venga otro. La iglesia falsa no necesita que venga otro a destruir. El diablo ni entra. Porque está tan errada, tan confundida. Ya el trabajo se hizo con anterioridad, con advertencia. Ya se hizo, ya se trabajó. Mientras la iglesia dormía, el enemigo estaba trabajando. Entonces después digo, acá ya está acá. Tranquilo. Porque la necia, con sus propias manos, las destruye. Pero la sabia, con las manos del Señor, la que se humilla bajo la poderosa mano del Señor, es edificada. Amén. Bendito sea el Señor. La iglesia gloriosa, la amada de Cristo, Rebeca, la tsunamita, la mujer virtuosa, la que no tiene temor del frío. Aleluya, porque tiene doble cobertura, dobles ropas, no tiene temor a la frialdad, porque no la va a alcanzar, porque está cubierta, porque entiende quién es el que la cubre. Estará en el desierto, pero muchos se preguntarán, ¿quién es esta que sube del desierto? Cubierta de humo. Esta es la litera de Salomón, y 60 valientes la rodean, con espadas en sus muslos. Esta es la que sube, la iglesia del Señor, porque muchas son las concubinas, pero una sola es la amada de Jesucristo. Amén, dale un aplauso al Señor, porque nosotros estamos bregando por ser la iglesia verdadera. Vamos a adorar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar. Porque la verdadera iglesia está sujeta al Espíritu Santo. La verdadera iglesia está sujeta al Señor. La verdadera iglesia está sujeta al Padre. Y son eliminados todos los que quieren fascinar. Porque nosotros comenzamos por el Espíritu, Señor, y terminaremos por el Espíritu. Que se cree este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. Canta, iglesia. Te amo. Decirle esta tarde, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras, te amo, Señor. Te amo, Señor.
salvación.